Lo que acabas de ver es el momento en que policías de Veracruz huyen de hombres armados a plena luz del día. Bienvenidos al Caporal del 16 de diciembre. Comenzamos. ¿Recuerdas el rescate de 9 presos del penal de Tula, Hidalgo, con todo y uso de explosivos, ocurrido el pasado 1 de diciembre? Soy. Suéltalo, bomba, güey. A 15 días del hecho, autoridades informaron que recibieron a las 10 de la mañana una llamada de alerta de bomba para el mismo inmueble, para la misma zona. Por lo tanto, desalojaron los lugares, tanto el inmueble como lugares cercanos, y lo que encontraron fue una mochila con explosivos. La zona fue controlada y los explosivos neutralizados. En donde no lograron controlar los explosivos fue en el Palacio Municipal de Reynosa, Tamaulipas. También hoy, este 16 de diciembre, recibieron una llamada de amenaza de bomba. No controlaron los explosivos porque no hubo tales explosivos. Se trató de una falsa alarma. Eso sí, los trabajadores fueron sacados, desalojados del inmueble. Incluso los negocios aledaños también fueron cerrados. Inicialmente las autoridades dijeron, es un simulacro, pero después terminaron reconociendo que esta medida fue debido a la amenaza de bomba. Que tuvimos una llamada que entró al municipio haciendo una advertencia de amenaza de bomba, entonces queríamos nosotros identificar verdaderamente primero si era la situación y obviamente nosotros pasamos hacia el simulacro ahorita de bomba y por eso se sacó a todo el personal de presidencia y también los negocios aledaños se fueron cerrando por cuestiones de seguridad. Acabas de escuchar a Carlos Peña, el alcalde justo de Reynosa, Tamaulipas. Y en donde sí encontraron una bomba, en específico una granada, fue en Acapulco, Guerrero. La madrugada de este 16 de diciembre, un grupo de hombres armados atacó la comandancia de la policía ministerial que se ubica en la colonia Emiliano Zapata. Delincuentes no solo atacaron la comandancia, balearon una patrulla, incluso dejaron esta granada de fragmentación que por fortuna no explotó. Y no hubo entonces lesionados derivados de todo este ataque. Así las bombas, las amenazas y los ataques pues con artefactos explosivos. En tanto, en la carretera que comunica San Ángel con la Trasquilla, esto en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán, fueron encontrados dos cuerpos, los cuerpos de dos jóvenes, con las manos atadas por la espalda, envueltos en bolsas de plástico. Personal de la Fiscalía del Estado está investigando si estos dos jóvenes son los que fueron detenidos, presuntamente, según acusaciones de habitantes, detenidos por elementos de la Guardia Nacional. Historia que te conté en este video sobre la detención de 3 jóvenes por parte de la Guardia Nacional. Uno de ellos apareció 2 horas después de la detención, apareció golpeado y está acusando tortura. Y los 2 restantes detenidos fueron reportados como desaparecidos. Es fecha que todavía no aparecen. Recordemos, los familiares de las víctimas acusan a la Guardia Nacional de entregarlos a la delincuencia organizada. En tanto que la Guardia Nacional había informado hace unos días que habría una investigación sobre la cual ya también dijo que ya tiene informes sobre esta investigación que determinan que los elementos de la Guardia Nacional no detuvieron a estos 3 jóvenes. Recordemos, estamos en choque de versiones de los acusados con los que acusan. Será la Fiscalía del Estado la que determine qué es lo que está ocurriendo en esa entidad. Este martes 15 de diciembre te platiqué de la pelea a balazos entre habitantes de Oxchuc, Chiapas, inconformes con el resultado de la elección del presidente concejal municipal. A un día de este hecho,
pues 200 simpatizantes de Hugo Gómez Santis, 200 aproximadamente, tienen tomada la alcaldía. Así amanece, así ha transcurrido precisamente esta polémica elección que ya cobró una vida. Te comparto imágenes de lo que se vivió este 15 de diciembre, cuando pues se armó la trifulca, incluso con armas. No grabes, ya nos prendieron. Este 15 de diciembre te traje también este video, este canal, sobre el asesinato de la actriz y cantante Tania Mendoza, protagonista de la película La Mera Mera Reina del Sur. La agresión, el asesinato ocurrió el pasado martes 14 de diciembre, y este 16 de diciembre las autoridades han informado que las investigaciones quedaron finalmente a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, por lo que el caso está siendo investigado bajo la perspectiva de género. Recordemos, la actriz ya había denunciado, de hecho desde hace ya algunos años, que había amenazas en su contra. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor. ¿Recuerdas el caso de Hilda Marcela? A quien ves en pantalla es la del lado derecho. El pasado sábado 13 de noviembre, la joven de 27 años originaria de Durango salió de fiesta con otras 2 mujeres. Con una no identificada y con otra, su amiga Cristi de 24 años, quien aparece en esta misma fotografía en el lado izquierdo. Gracias a la amiga no identificada, que por cierto es no identificada de manera voluntaria, pero sí identificada por las autoridades estadounidenses, gracias a la amiga no identificada, se supo que fueron a una fiesta las 3, tras la fiesta la amiga se separó de sus otras 2 amigas, se despidieron, y las que se quedaron, las de la fotografía, Hilda Marcela del lado derecho y Cristi del lado izquierdo, Marcela de origen mexicano, tras esta fiesta siguieron la fiesta con personas que acababan de conocer. Al día siguiente, el domingo 14 de noviembre, de un carro negro, hombres encapuchados dejaron a Hilda afuera de un hospital inconsciente a causa de una sobredosis de heroína. En otro hospital cercano dejaron a la amiga, Cristi, a ella la dejaron sin vida. Tras 2 semanas hospitalizada y también sin presentar actividad cerebral, Hilda falleció el pasado domingo 28 de noviembre. La madrugada de este jueves 16 de diciembre, ya han pasado bastantes días de estos hechos, la policía de Los Ángeles informó del arresto de 3 presuntos responsables de la muerte de la mexicana y de su acompañante. Se trata de los actores David Pierce, a quien estás viendo en pantalla, justo con Hilda. También a él lo acusan de homicidio involuntario. También detuvieron al actor Brand Osborne y al director Mike Ansbach, ambos acusados de complicidad en el homicidio involuntario. Las autoridades estadounidenses están investigando si hay más mujeres víctimas de estos detenidos. ¿Recuerdas a los valientes policías del puerto de Veracruz, quienes acompañaron a personal de la Dirección de Comercio local para someter a un vendedor de pan ambulante con debilidad visual por no tener permiso para vender? De una vez, si pone resistencia, lo somete. Vete. Entiéndase que por valientes era sarcasmo. Esta semana los policías del municipio de Veracruz, gobernado por el panista Fernando Yunes,
pues han sido exhibidos en otro polémico episodio. Ocurrió el pasado viernes 10 de diciembre, pero apenas ha sido dado a conocer el video en donde se aprecian a policías municipales a bordo de una patrulla. Marcan el alto, desde la patrulla, marcan el alto a una camioneta gris. Esto a plena luz del día. Esto también en la calle J.P. Silva, a media cuadra del Instituto Tecnológico Superior de Veracruz. La camioneta gris se detiene, ahorita te voy a mostrar las imágenes. La camioneta gris se detiene y de ella salen hombres armados, pero no nada más de esta camioneta, sino de otras camionetas que estaban alrededor. Salen hombres con armas largas y salen apuntando hacia la patrulla. Insisto, todo a plena luz del día. Los peatones, la gente que iba ahí en la zona, corrió para ponerse a salvo. Incluso un taxista se sale de su vehículo para resguardarse a pie. Acto seguido, los policías se echaron de reversa, se retiraron y salen de cuadro, salen de la grabación, se dejan de ver. Se fueron. Los hombres armados, entonces, regresan a sus respectivas camionetas y se van. Todo esto sin un solo disparo. Al momento, ninguna autoridad ha informado sobre este hecho, y eso que ya pasaron 6 días desde entonces. Te muestro el video. Ahora sí, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Bueno, te voy comentando justo lo que vamos viendo. Lo pongo. Aquí se ve el momento en el que llega la patrulla y ahí bajan hombres armados de la camioneta. Quienes están ahí, por ejemplo el taxista, trata de huir, pero ya queda ahí atrapado, por eso baja a pie. Para entonces ya hay personas con armas largas apuntando hacia la patrulla. La patrulla está arriba del taxi, está ahí donde tapada casi por completo del árbol. Son al menos 6 los hombres armados que se aprecian a lo largo del video, apuntando precisamente a la patrulla. En la zona ya no quedan peatones, solo los hombres armados en cuestión y la patrulla misma. Y entonces es cuando ya se echaron de reversa y ya no están más. Y ahí es cuando los hombres armados regresan a sus vehículos. No hay un solo pronunciamiento sobre todo esto, así que esperamos más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias y buenas noches.